carrera de naturopatía clínica y nos encontramos en la segunda clase de el ramo naturopatía. Hoy vamos a estudiar un resumen del libro del doctor Pedro Silva Jaramillo. Van a haber dos clases en las cuales vamos a ir sacando como un extracto o lo más principal que nos va a interesar del libro. No obstante, ustedes tienen que leerlo completamente, ¿ya? Es un libro complicado, puesto que está elaborado como con artículos pegados, no está bien como editado, podría decirse, pero hay que leerlo de esa forma. Entonces, comenzamos. El doctor Pedro Silva hace este compilado de artículos y las cosas que él también en sus propios artículos. Entonces vamos a entender primero que todo que él nos dice como punto número 1 que la sabiduría es una escuela antigua al servicio de la vida moderna. Entonces vamos a tener como concepto, y esto es lo que van a tener que ir repitiendo una y otra vez, y no confundirlo con medicina natural, con salud natural, ni con medicina integral, ¿ya? Esto se lo tienen que saber casi de memoria. Entonces, ¿qué vamos a entender por medicina natural? Que va a ser el arte y la ciencia de estimular la fuerza curativa natural para restablecer la salud utilizando ¿qué? Los agentes vitales de la naturaleza. Esto es el concepto este viene de la antigua escuela vitalista basada en el concepto de Hipócrates. ¿Cómo nosotros vamos a obtener la curación o en este caso obtener una salud natural? ¿Ya? ¿Cómo vamos a estimular la fuerza curativa de nuestro cuerpo? Y va a estar basada en los 7 pilares fundamentales. Cuando estudiemos los 7 pilares fundamentales de la medicina natural, no es lo mismo que los 7 elementos de la medicina natural, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de los pilares, vamos a basarnos exclusivamente en que el ser humano tiene que preocuparse de la fuerza vital, la physis o la natura medicatrix, ¿ya? También nos vamos a enfocar lo que es la teoría moral, en la organización del ambiente físico-químico como soporte de la vida. Vamos a ver lo que son las leyes naturales, las leyes de los estímulos, la ley de curación y la ley del amor. Entonces dice que él comienza a decir que la medicina natural viene de la antigua escuela vitalista y moralista de Hipócrates, ¿cierto? Y él es el primer, en este caso, personaje que acuña el término physis, ¿ya? En el fondo es que la naturaleza es la que cura. También podemos ver un extracto de que el hombre va a ser visto siempre desde una triple visión, ¿ya? De Dios, cuerpo y mente, donde Dios va a estar relacionado todo con el espíritu, el cuerpo, todo lo que entra al cuerpo, en este caso como los alimentos, las plantas, el agua, el aire, la luz, la tierra, el ejercicio y la energía, y en la mente va a estar relacionado todo lo que son nuestras emociones, ¿cierto? Como el amor, el pensamiento, voluntad, la perseverancia, el optimismo, la templanza y la alegría. Entonces, ahora vamos a ver los 7 elementos que nosotros vamos a usar, ¿cierto? Para tratar a un paciente. Vamos a basarnos en lo que es la alimentación, las plantas medicinales, el agua, el sol, el aire, que en este caso sería la hidroterapia, la helioterapia, y sería con la cura solar, el elemento de la tierra, el ejercicio y la cura mental. Entonces, si nos vamos a la alimentación, esto nos indica que debemos tener un plan cuidadoso, nutricional preparado para cada paciente, ¿ya? Cada enfermo es individual, por lo tanto, no vamos a ayudar al paciente, no sé, que tiene 50 años, 80, 20, con la misma dieta o el mismo programa de alimentación. Entonces tenemos que usar siempre diferentes pautas, ¿cierto? Donde sí vamos a incluir los alimentos naturales, frescos, ¿cierto? Vamos a usar mucho los alimentos integrales, aportados de modo que cubran todos los requerimientos del cuerpo, ¿cierto? Con todas sus vitaminas, sus nutrientes, para así obtener una curación o lo que nosotros deseamos curar a nuestro paciente. Las plantas medicinales las vamos a emplear de acuerdo a las propiedades que tenga cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a ir estudiando que hay plantas antiinflamatorias, diuréticas, laxantes, emolientes, diaforéticas, carminativas,
antiespasmódicas, analgésicas, etc. El agua se va a usar de una manera fría, en este caso como para las frotaciones, ¿cierto? Las abluciones, caliente o como vapor aplicado, en este caso sería como baños de vapor o lavado de sangre, que lo vamos a ver más adelante, y en diferentes modalidades, ¿ya? Ustedes lean todo completo los resúmenes. El sol, el aire o la cura solar va a incluir los baños de sol, de aire y de luz. Ya estos se van a aplicar en diferentes formas y diferente para cada caso. La tierra se usa en forma de compresas y baños, de caso compresas como cataplasmas o baños, en este caso como baños termales que tienen, digamos, una mezcla de un barro más acuoso. Y nos dice que tiene la misma eficacia el barro de origen termal como el que se prepara con arcilla gredosa. Acá pasamos al punto número 6 del ejercicio. El ejercicio es el más aconsejable, la caminata de moderada rápido. Ya no podemos salir a pasear, ese ejercicio no nos va a servir mucho. Y la importancia que da el autor es la escalada de cerros y ejercicios aeróbicos. Punto número 7, el elemento número 7, la cura mental, que va a buscar desarrollar la persona la confianza en sí misma, ¿ya? En la naturaleza y en Dios, y esto se extiende, como dice acá, el desarrollo de la voluntad y la capacidad de perseverar. Vamos a ver aquí los mecanismos por el cual el cuerpo va a tener una regulación de la homeostasis de todos los sistemas. Por ejemplo, el cuerpo puede regular a través de 12 mecanismos o equilibrar de acuerdo a 12 mecanismos todos los efectos o eventos fisiológicos que ocurren a diario en el cuerpo humano. Tenemos mecanismos que mantienen el equilibrio hídrico, mecanismos que mantienen el equilibrio electrolítico, que mantienen el equilibrio ácido-base, mecanismos que mantienen el equilibrio térmico, mecanismos que regulan las señales del sistema nervioso, los mecanismos que regulan la respuesta endocrina, los que regulan la respuesta del sistema nervioso, los que controlan la actividad enzimática, los que controlan el tamaño y número de células también, los mecanismos de control de la configuración celular, los mecanismos que regulan el proceso de la reproducción y los mecanismos que van a regular las funciones de la depuración. Entonces, cuando hablamos de, o se han interrogado de cuáles son los mecanismos que el cuerpo tiene para hacer o mantener la homeostasis, tenemos que basarnos en esto. Vamos a ver que hay un artículo que menciona a Carlos Frenk y habla del descubrimiento de la materia oscura que está a la vuelta de la esquina. Ya dice que este destacado cosmólogo afirma que constantemente estamos siendo bañados por una misteriosa, en este caso, componente del universo. ¿Ya? Y este artículo es bien interesante y él habla de que la materia oscura son billones de partículas de ella y que están en el mismo momento atravesando nuestro cuerpo. Dice, estamos nadando en ella, pero no la vemos porque es invisible. No interactúa con nuestros átomos, por lo que tampoco nos hace daño, simplemente entra y sale. Y dice que no nos damos cuenta de este proceso cuando está ocurriendo. También dice que es muy difícil de detectarla. Por lo tanto, este artículo que habla de la materia oscura es importante. Este es un resumen, y es importante que vean la apreciación que él hace. ¿Ya? El otro autor que pone un artículo es René Dubos, que habla de la medicina moderna, que es un trípode. Entonces, el hombre, dice, es más producto de su medio que su dotación genética. Es decir, nosotros vamos haciendo el resultado de lo que nosotros vamos haciendo más de lo que venimos configurados como seres humanos. Entonces dice que el médico no puede resolver eficazmente los problemas de enfermedades a menos que se preocupe de las relaciones integradas del hombre a las fuerzas ambientales. Y para esto dice que para poder proporcionar la mejor ayuda a su paciente, no tenemos que satisfacernos en el conocimiento de las complejidades de las máquinas. En este caso, entender como tanto la fisiología de la máquina humana y con la sensación de la simpatía y comprensión de las personas enfermas.
sino que debe dominar una nueva ciencia enfocada hacia los efectos que el ambiente total ejerce sobre el ser humano. Entonces, dice, todo médico consciente y responsable sabe muy bien que todas las manifestaciones y características de un organismo, buenas y malas, están influenciadas tanto por el ambiente como por la dotación genética. Eso ya yo creo que ustedes se van a ir dando cuenta, ya que somos el resultado, como dice el autor acá, que nuestro cuerpo, bueno, si bien es cierto, tiene una fisiología y va a expresar la genética de la herencia, ¿cierto?, de los padres, pero también en este caso, o las consecuencias de nuestros actos nos van a llevar a un desorden o un resultado de, digamos, desarrollar alguna enfermedad. El artículo de Alexis Carrel, Carrel, en este caso del libro de la incógnita del hombre, vamos a obtener 7 cosas principales como el concepto de salud natural, exigencias de la salud, mantención, protección, recuperación, medios necesarios para la salud natural y el programa digamos, de los resultados de un programa de salud natural. Me quedo con lo más importante que tenemos que manejar, que es el concepto de salud natural, que es el estado que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones ajustándose en forma dinámica y continua a su ambiente. Eso es el concepto de salud natural. Y esto también es importante del programa de salud natural, que dice que se puede resumir en 4 aspectos distintos que vamos a utilizar. Por ejemplo, dice, el resultado va a ser el desarrollo pleno de las capacidades vitales del individuo que cumple su ciclo biológico. En la declinación natural de la vida va a ser otro punto. El término de la existencia viene a ser el merecido descanso y que la vida transcurre generalmente sin enfermedad de importancia. Entonces, cada programa de salud natural nos va a llevar a esto, o sea, a un desarrollo pleno de las capacidades vitales de un individuo, lo vamos a lograr, ¿cierto? También podemos ver o vamos a observar la declinación natural de la vida, como es el envejecimiento. La muerte, que sería el término de la existencia, no es algo como, no se ve como algo dramático, sino como algo que viene, un proceso natural donde nosotros debiéramos descansar. Y la vida va a transcurrir generalmente sin enfermedades de importancia. O sea, nosotros podemos enfermarnos, pero aquí hace alusión como las enfermedades, grandes enfermedades como el cáncer, otras enfermedades crónicas o autoinmunes. Vamos a ver que también acá tenemos el decálogo de las bases de la vida plena y la salud. Entonces, esto también lo tienen que manejar y memorizar, ya, porque también va a ser bastante interrogado. Entonces, los 10 mandamientos, por así decirlo, sería respirar siempre aire puro, comer exclusivamente alimentos naturales o integrales, beber únicamente agua natural o jugos puros de fruta, ¿ya? Cuando hablamos de jugos puros de fruta se habla de jugos exprimidos o en forma de, digamos, extraídos de forma de prensa, en baja intensidad para que no sean quemados los nutrientes. Ser sobrios constantemente, tener suma limpieza en todo, dominar las pasiones y vivir con rectitud, amar el trabajo y evitar estar ociosos, descansar y dormir solo lo necesario, vestir sencillamente y con holgura, cultivar las virtudes procurando estar alegres y serenos. El artículo de la clínica de Ellen White, entonces aquí es importante ver que ella dice que la visión que ella tiene, de acuerdo a la vida y la salud y la enfermedad, dice que llegó a establecer todos estos aforismos que ella va a poner acá. Recuerden que esto es un extracto, ustedes tienen que leer el libro entero. La salud, dice, es el estado natural del hombre desde su origen y su mecanismo. Aquí tendría el concepto, según Ellen White, el concepto de salud. Dice que existe en nuestro organismo una fuerza vital que trabaja por el todo y por las partes, que es a la vez una y múltiple. Aquí tenemos como la Medicatrix que habla, o que no vimos al principio, lo que acuñó Hipócrates. El concepto de enfermedad dice que es el fruto de las transgresiones a las leyes
de la conservación natural de la salud. La naturaleza tiende constantemente a conservar en el organismo la vida en salud o armonía. Otro aforismo dice: nadie cae enfermo bruscamente y en cualquier momento, sino que es menester de la acumulación de causas que motivan el estallido sintomático de una enfermedad. Aquí obviamente no hablamos de los accidentes, ¿ya? Hablamos del desarrollo de una enfermedad. Por otro lado, dice que la enfermedad es un proceso más que un estado y su estallido no un comienzo, sino que el final de una desviación viciosa de lenta y larga elaboración. La enfermedad, dice, muestra no solo el padecimiento del deterioro orgánico, sino que a su vez señala el esfuerzo del cuerpo para restablecer el equilibrio de la salud. Otro aforismo: la naturaleza de todas las enfermedades es una su esencia y una su causa mórbida. Se muestran bajo formas distintas por la diversidad en partes donde la diversidad de partes donde el mal tiende a localizarse. Si los humores se agitan en el cuerpo, este se calienta y se concentran en un sitio y producen calor y dolor. Allí, dice, donde se acumulan, se establece el sitio de la enfermedad. Por eso, el arte de curar es el arte de derivar o de desintoxicar. Aquí vamos a ver que esto va a tener mucha relación cuando tengan que leer el libro de Manuel de Saeta, de cuando habla de la fiebre gastrointestinal. Entonces dice que en este caso los humores o los fluidos se van a calentar y se van a concentrar en algún lugar, que esto va a producir la inflamación. Este es el concepto de calor, y dolor es el concepto de inflamación fisiológicamente. Y que allí sería el lugar donde se va a desarrollar, digamos, la enfermedad. Con respecto al espíritu que debe guiar el estudio y la exploración médica, estableció que, dice, el que quiera conocer a fondo su enfermo debe conocer las aguas que usa, su género de vida o su estilo de vida, sus costumbres y su régimen de alimentación. Cuando dispongamos de varios procesamientos para actuar, escogeremos siempre el más sencillo. Aquel que pretenda maravillar a los ojos del profano con vanos aparatos y ornamentos no sigue la conducta de un hombre de honor ni de un verdadero médico. Y en relación al papel del médico en el proceso de curación, señala que es bueno saber que en última instancia no es el médico quien cura, pues la enfermedad, ¿cierto? Pues las enfermedades pueden terminar curando o curándose sin el concurso del arte. Entonces, esto es bueno que lo vayan aprendiendo y entendiendo qué es lo que quiere decir, digamos, el artículo de la autora Ellen White. Aquí tenemos los 7 elementos, como vimos al principio, de fundamento de la medicina naturista. Son los 7 elementos que nosotros vamos a usar para tratar a un paciente. Ya lo vimos, que la alimentación, las plantas medicinales, agua, sol y aire, tierra, ejercicio y la cura mental. La alimentación lo vamos a ver más adelante, que la vamos a utilizar, que la trofología es el arte de curar a través de la alimentación. Las plantas medicinales con la fitomedicina, ¿cierto? El agua como la hidroterapia, el sol y el aire como la helioterapia, la tierra, que la vamos a utilizar en diferentes formas, ¿cierto? La geoterapia, los ejercicios y la cura mental. Acá tenemos otro artículo del profesor Eduardo Alfonso de la Universidad de Chile, del año 88, que habla del médico de su arte y el cuidado del enfermo. Entonces nos dice que para poder orientarnos hacia aquellos factores que resultan claves de la enfermedad, así como en la recuperación del enfermo, diagnóstico y tratamiento, en el medio ha debido que desplegar desde siempre un enorme esfuerzo de intuición, razonamiento, tacto, destrezas, que lo han singularizado ya desde las antiguas civilizaciones como un artista. Es decir, aquí nosotros dice que para poder tratar a un enfermo tenemos que tener, digamos, todas estas como cualidades, ¿cierto? Basarnos en la intuición, en el razonamiento, el tacto, la destreza y la singularidad, digamos, para poder hacer en este caso un diagnóstico. Sabemos que el paciente viene ya con un diagnóstico, pero nosotros también tenemos que fijarnos, ¿cierto?, de lo que el diagnóstico que trae sea correcto a lo que yo también voy a inspeccionar. Entonces,
importante que cuando hablamos acá de intuición, no hablamos de que nosotros debemos basarnos en la tincada de lo que a mí se me ocurre para poder verificar o, en este caso, el diagnóstico que trae el paciente sea de acuerdo a lo que yo también he estudiado y de acuerdo a la semiología que yo voy a aprender, también ir cuadrando, digamos, este diagnóstico y tratar la enfermedad. A ver, tenemos acá del doctor Pedro Silva la crisis de curación. Y tenemos como el concepto hipocrático del término crisis. Entonces la crisis nos habla que del curso, sería digamos el curso de una enfermedad. Una crisis puede ser una exacerbación o un debilitamiento o un cambio de otra afección, o también puede ser una crisis el fin, digamos, del problema, como ya sea el paciente a la recuperación total o también para el deceso. Por lo tanto, vamos a entender que crisis ya es un momento culminante y decisivo del curso de un proceso patológico. Y crisis curativa va a ser, ¿cierto?, el o los episodios que conducen a la resolución eficaz de un mal. Un buen médico debe actuar en favor y en coordinación con la naturaleza. Es decir, nosotros tenemos que fijarnos mucho en que lo que está manifestando el cuerpo no debemos ni frenarlo ni apagarlo. Entonces sí que tenemos que ir viendo, modulando la expresión de la enfermedad y tratando, como decía antes, con los elementos que vamos a tener, digamos, como herramientas para tratar a nuestro paciente. Y aquí, bueno, mecanismos de homeostasis, que vimos que unos mecanismos para lograr la homeostasis fisiológica del cuerpo, tenemos, por nombrar tres, que sería un proceso, un mecanismo de eliminación que vamos a utilizar, en este caso, nuestros órganos como los riñones, pulmones, intestino, hígado y piel. Transformación de destrucción, procesos, en este caso tendríamos la hidrólisis, ¿cierto? Y la desaminación y otros mecanismos también que el cuerpo utiliza para lograr la homeostasis. Como combinación con sustancias del organismo tenemos la función, y el hígado aquí sería nuestro principal laboratorio que va combinando y produciendo diferentes proteínas y trabajando todo lo que nosotros vamos incorporando a nuestro paciente para lograr la mejoría o la sanación. El hígado va a ser nuestro órgano que va a ir haciendo, digamos, todas estas combinaciones importantes. La inmunidad, nuestro sistema inmunitario a través del sistema linfático. El control del estado de equilibrio de las células está registrado a través de la temperatura, ¿cierto? Y el control de la configuración celular, que los habíamos nombrado, aquí están chiquititos, pero se habían visto en la presentación más grande. Esta diapo habla de lo que es la triple estructuración del hombre que partió al principio, donde todos tenemos un cuerpo, un espíritu y una mente. Entonces, el autor nos dice que nosotros, en este caso como terapeuta, él habla al médico, debemos basarnos en estas tres áreas para poder ayudar a nuestro paciente, ¿cierto? Tenemos que enfocarnos en la parte espiritual, en todo lo que pasa por su cuerpo y en todo lo que es su carácter y sus emociones. En esta presentación, en nuestras diapositivas, vemos que hay, por ejemplo, nos pone cómo transcurre, cómo va a ser este trabajo de nuestro paciente o lo que va a ir sucediendo con él. Va a haber una etapa activa donde va a durar aproximadamente horas o a lo mucho 2 o 3 días. Dice la eliminación de sustancias a la sangre, posteriormente el transporte a órganos excretores, como lo habíamos nombrado, riñones, pulmones y sistema digestivo, va a provocar diversas manifestaciones sintomáticas. Puede que nuestro paciente desarrolle diarrea, erupciones cutáneas, supuraciones, puede haber tos, expectoración, poliuria, flujos uretrales, fiebre, artralgias, neuralgias, cefalea, ansiedad, depresión, decaimiento. Todos estos eventos pueden estar en la etapa activa cuando empecemos a hacer la depuración de toxinas de nuestro paciente. Hay otra etapa donde
después de la etapa, digamos, de esta etapa depurativa, conviene usar también que debemos nunca sofocar un síntoma, sino que debemos modularlo. Vamos a tener la dieta refrescante, el aire puro, actividad de ejercicio físico, acción estimulante, depurativa, con los elementos de la naturaleza, el agua fría, las compresas, la tierra, y el uso de baños de sol y de vapor. Él también hace hincapié en esta parte y es muy importante para nosotros también que lo utilicemos cuando tratemos a nuestros pacientes, que existen unas bases para el éxito de un programa de tratamiento naturista. Entonces es súper importante que esto lo tengamos claro, porque si no, no va a funcionar. Muchas veces pasa que el paciente parte muy bien, 1 o 2 sesiones, después la tercera no viene, o tú le das indicaciones y no lo puede llevar a cabo, no pude, es que me ganó porque yo echaba de menos la comida que comía antes. Entonces, las bases para el éxito de un programa de tratamiento van a ser, digamos, enumeran 5 puntos. Primero que todo, que el paciente recurra al tratamiento oportunamente, es decir, que asista el día que se cita. El tratamiento sea de la intensidad adecuada para cada caso, es decir, como hablamos al principio, cada paciente tiene o va a tener un tratamiento individual. Tercero, dice que los procedimientos terapéuticos sean convenientes y seleccionados y técnicamente bien aplicados y que se consiga el objetivo al decidir su empleo. Es decir, si yo tengo un paciente donde tengo que hacerle una desintoxicación, en la clínica ILPA se usa la dieta de eliminación de la clínica ILPA, donde se suspenden varios alimentos y aditivos de los alimentos, donde vamos a lograr que, si bien es cierto, el tratamiento de la dieta de eliminación es muy eficaz y rápido, no se lo puedo aplicar a todos los pacientes porque ellos no van a lograr realizarlo. Entonces, al final, tenemos que hacer un poco de ir más que quitarle los alimentos, ir enseñándole a incorporar nuevos alimentos de una manera estratégica, ¿cierto? Tenga sabores, ¿cierto? Colores, más que ir quitando, ¿ya? Entonces, en el fondo, no es sabio aplicar un tratamiento invasivo cuando el paciente al final no lo va a lograr realizar. Lo mismo se aplica a los tratamientos como las cataplasmas, las abluciones de agua fría. Si el paciente no lo va a soportar, debemos ser inteligentes o muy sabios de cómo aplicar, por ejemplo, el elemento del agua. Y como punto número 4, que el tratamiento se practique con constancia. Es decir, si al paciente le digo, usted se va a hacer estas cataplasmas día por medio, por 2 horas, en ayuna, y qué sé yo, el paciente lo debe practicar, porque por lo general nos llega y dice el paciente, nosotros indicamos, no sé, por un tratamiento y dice, no, es que yo lo hice una vez y después no pude porque tuve que salir, porque llegaron visitas, es que no tuve el tiempo y qué sé yo, y esto nos va entorpeciendo, digamos, el éxito de un tratamiento. Y punto número 5 nos dice que las reacciones del organismo y los efectos del tratamiento se interpreten racionalmente, es decir, como decía, pudiesen haber como estos efectos, como una diarrea, una erupción, ¿cierto? Un dolor de cabeza, no asustar al paciente, decirle, sabe que a lo mejor tiene una ACV y simplemente la cefalea sea por la abstinencia, supongamos, del azúcar. Entonces, debemos interpretarlos correctamente y no asustar al paciente y decirle otra cosa. Eso es súper importante. Y en este caso, el punto número 9, tenemos principios de la medicina natural y el aporte y respuesta de la medicina natural. Entonces, aquí tenemos varios puntos donde ustedes los van a estudiar y vamos a leer algunos para que quede, digamos, los más importantes. Propuesta dice para las personas y las comunidades en la cual el estilo de vida es el factor relevante y fundamental para la protección, fomento y recuperación de la salud. Eso lo sabemos, ¿cierto? Llevar a nuestro paciente hacia un cambio de estilo de vida, porque tampoco podemos imponerle el cambio de estilo de vida, eso nosotros vamos a ayudar, ¿cierto? A educar hacia al cambio, digamos, que el paciente tiene que hacer de su vida, digamos, de sus hábitos, hacia hábitos buenos. Entonces, esto de tratar naturalmente no significa que yo voy a imponer tratamientos
como ley, ¿cierto? A pesar que sabemos que todo va a estar relacionado con la conducta de estilo de vida, también con el tema que veíamos del espíritu y también con el tema del cuerpo, de la mente. Está todo en una forma trípode involucrado, pero nosotros tenemos que fomentar la recuperación principalmente y no imponerla. Aquí está la definición de salud, ¿cierto? Nuevamente es el estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones, ajustándose en forma dinámica y permanente a su ambiente total. Esto es muy importante, hacer responsable a cada cual de su propia salud. El autocuidado parte desde mí como persona única, luego de mi familia, y no responsabilizar al medio, ¿cierto? Al trabajo o a otro de lo que a mí me está sucediendo. Primero que todo, supongamos que yo tengo una enfermedad crónica o desarrollo de una diabetes. Entonces, no, uno siempre escucha al paciente y dice que en mi familia todos son diabéticos y me tenía que dar diabetes. Entonces, por eso como que responsabiliza a la herencia, a sus padres, el que haya desarrollado la enfermedad, siendo que sabemos que para activar un gen, ¿cierto? Un recesivo que está por herencia, yo tengo que hacer cosas para que él se, palabras muy coloquiales, se despierte y vaya lentamente al desarrollo de una enfermedad. Entonces, como decíamos, hacer responsable a cada cual de su propia salud. Esto lo enseñó Hipócrates. Entonces, no hay enfermedades, solo hay enfermos. Las enfermedades pueden recuperarse en la mayor parte de los casos mediante el autocuidado. Aún, dice, los procesos graves y degenerativos pueden alcanzar niveles sorprendentes de recuperación, estimulando siempre la fuerza vital o la física. O sea, en el fondo, la naturaleza, nuestro cuerpo tiene los mecanismos o tiene esta energía como para recuperarle siempre y cuando le vamos dando lo necesario y digamos externa a través de nuestro tratamiento para lograr el éxito y recuperar la salud del paciente. Bueno, aquí tenemos estos nombres que los van a tener que aprender también, que fueron los primeros fundadores bueno, naturópatas, y casi todo esto que están, digamos, en negrita, fueron personas que lograron la salud finalmente a través de métodos naturales que fueron como Presnitz, Sebastian Kneip, Kuhn, Just, Rickley, Cartoon, Padre Tadeo de Vicen, la Saeta Charán y hay otros más. Entonces, chiquillo, esta es la primera análisis como un resumen de lo que es algunos artículos del libro de de Pedro Silva. Les recuerdo que ustedes deben seguir leyendo el libro, ¿ya? Deben estudiarlo y hacer sus propios resúmenes también. Nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien.